Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En este sábado, que ya estamos en pasado el Ecuador del mes de noviembre, vamos a hablar de algo que a los españoles nos preocupa, nos tiene azorados, nos tiene pensativos, especialmente por la forma de actuar del gobierno que preside Pedro Sánchez. Ahora resulta que una de sus últimas genialidades ha sido decir que va a derogar el delito de sedición, ese delito que se cometió el 1 de octubre del año 2017 en Cataluña y que de alguna manera va a cambiarlo por desórdenes públicos violentos. Y esto, Agravados. lógicamente, nos trae muy preocupados a la sociedad española y para ello, pues, como viene siendo habitual en Diálogos en Libertad, vamos a hablar de todas estas cuestiones con tranquilidad y con los mejores. Hoy tenemos en nuestro programa además un lujo impresionante como es la presencia de Ramón Rodríguez Arribas, el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, sin duda uno de los sabios importantes de la judicatura española, y con él, y junto con Joaquín Luis Ramírez, ex senador, y en su día, cuando fue senador, fue miembro de la Comisión Constitucional y también de presidente de la Comisión de Justicia del Senado. También tendremos con nosotros a Rafael Luna, ex secretario general del Partido Popular de Cataluña, ex senador y diputado, y como no, a nuestro buen amigo Carlos Lacaci del despacho Lacaci Abogados, que es un tremendo especialista en temas como el que hoy vamos a tocar. Y no hay nada mejor para tener un buen conocimiento del tema que entrar en él. Buenos días a todos. Ramón, aparte de decir que usted está guapísimo y que da gusto verle cómo se encuentra en todos los sentidos, sí me gustaría preguntarle exactamente qué es, o sea, el gobierno quiere eliminar el delito de sedición para pasarlo a desórdenes públicos. El gobierno nos dice que eso lo hace para equipararnos a la Unión Europea, pero en el trasfondo lo que todos los españoles sabemos es que ese delito de alguna forma afecta a sus socios de gobierno, en concreto a Esquerra Republicana y a Junts per Sí, y que de alguna manera pues esto desnaturaliza la acción de la justicia, porque hay que tener en cuenta que se produjo una sonada, posteriormente la Sala Segunda del Tribunal Supremo llevó a cabo un juicio y les condenó a los autores de la sedición a penas y a multas económicas. ¿Qué podemos decir de todo este episodio de la sedición? Porque claro, la excusa es equipararnos a Europa, pero la realidad es que en España en el año 2017 se ha producido un delito de sedición. Los acusados o culpables han estado en prisión, en este momento están en la calle también gracias a Pedro Sánchez, pero eso podría dar lugar a graves consecuencias. ¿Qué nos puede decir don Ramón? Bueno, el delito de sedición prácticamente ya ha desaparecido porque ya lo han aprobado y por lo tanto lo han convertido en eso que llaman mm, desórdenes públicos agravados. Esa modificación lo que persigue, porque desgraciadamente ya no se trata de un juicio de intenciones, es una cosa patente, es que como lo que había hecho el Tribunal Supremo era condenarlos por un delito de sedición, al rebajar la Y pena, malversación de fondos, que es otra cosa que hablaremos un poco más adelante. bueno, es otra cosa que ahora ya, eso sí está en trámite ya, y también quieren acabar con el delito y convertirle en un delito que va a ser, en fin, devaluado desde el punto de vista de persecución del autor del hecho que supone aprovecharse del dinero público en beneficio propio o de tercero o de alguna otra cosa que no sea
lo que dicen expresamente los presupuestos para que esté destinado. Pero en fin, eso ya veremos después. La sedición, si me permites, voy a hacer un poquito de historia para que veamos. Los códigos penales anteriores al 1995 o al de 1995, tanto en España como en otros países, y también los códigos tanto de la República, que llegó a crear una ley especial, la Ley de Defensa de la República, como los de la monarquía alfonsina, habían puesto en el frontispicio del Código Penal los delitos contra la seguridad exterior y interior del Estado. En los últimos códigos que estaban vigentes en España, el título primero del código del libro primero, o perdón, del libro segundo de los delitos y sus penas era contra la seguridad exterior del Estado y el título segundo contra la seguridad interior del Estado. Y en ese marco aparecía tanto la rebelión como la sedición. En la seguridad del Estado exterior se situaba el más grave delito que cabe, que es el de traición. Es decir, tomar las armas contra España o favorecer a que las toma. Lo digo para en fin, hacer más comprensible el delito que tenía muchas complejidades. Y que naturalmente es un delito de los que se pensaba que era muy difícil que hubiera nadie que lo cometiera. Y luego en la seguridad interior del Estado había primero la rebelión y después la sedición, que tenía vocación de ser la rebelión el caso más grave, es decir, sublevarse contra las instituciones, y la sedición, que era un grado inferior a la rebelión, pero dentro de los delitos contra la seguridad interior del Estado. En 1995, Juan Alberto Belloc, que era el ministro de Justicia, tengo que decir, mi amigo Juan Del Alberto Belloc, Partido Socialista, que eso es importante del decirlo, Partido Socialista y juez profesional. Era compañero y amigo mío. y miembro de Jueces para la Democracia. Es Así es, importante de esos detalles. era un juez, como se autotitulan ellos, progresista, como si los que no son de esa cuerda ideológica fueran enemigos del progreso. Lo que ve claramente que es una diferenciación establecida por ellos mismos, ¿no? Entonces, me dijo, lo digo porque yo le dije que para qué hacía ese cambio tan radical en la estructura interna del Código Penal. Dijo, hombre, porque hay que ir a cuáles son los bienes preferentemente protegidos. Y en lugar de ser la seguridad exterior del Estado, que aparece en el veintitantos, o la seguridad interior, pasó a ser el asesinato, el homicidio, etcétera, etcétera. Bien, a mí no me pareció mal, es decir, que hay veces que la utilización de instrumentos ideológicos para llegar a una norma jurídica no son malos en cuanto a que incluso son compartidos generalmente, pero es peligroso, es peligroso. La técnica jurídica debe ser absolutamente desprovista de cualquier ideología, porque si no, pues si pongamos un ejemplo, si la ideología se mezcla, por ejemplo, en la promoción de las obras públicas, lo más probable es que los puentes se caigan, las presas revienten y las carreteras sean imposibles de transitar. Porque la técnica tiene que ser una técnica deseologizada. No puede haber unos valores que se impongan a la técnica. Y en materia jurídica, aunque parezca mentira, la técnica jurídica también es necesario tenerla en cuenta con independencia de criterios que pueden. Pero lo cierto es que entonces lo que hizo fue que situó a la rebelión entre los delitos contra la seguridad del Estado, contra la Constitución en ese caso, y en cambio el otro delito contra la seguridad del Estado interior, que era la sedición, lo situó entre los que son contra el orden público. Esta diferenciación entonces, que yo le critiqué en conversaciones privadas con él y no le convencí, en algunas cosas sí le convencí, pero en eso no, pues al final ha tenido consecuencias letales, porque ha permitido situar en los delitos contra el orden público una cosa que evidentemente no es un delito contra el orden público. Es decir, no es una algarabia. Vamos, si le parece, vamos a parar un poquito aquí. Vamos a terminar de hacer la ronda de presentaciones e inmediatamente pasemos a debatir y a charlar sobre el tema. De acuerdo. Joaquín, usted fue miembro de la Comisión de Justicia y también de la Comisión Constitucional del Senado. La sociedad española está un poco asombrada, como decía al principio del programa, y de alguna manera se pregunta si no hay mecanismos por parte de las Cortes Generales o a través de los tribunales o cómo para parar una situación como el hecho
de esa pretensión del presidente de gobierno de eliminar el delito de sedición, especialmente cuando hay una sentencia dictada y unas penas también, porque de alguna manera es dejar en ridículo a la justicia española, ¿no, Joaquín? Hombre, deja en muy mal lugar a la justicia española. Es además algo no consensuado por la sociedad española ni por los partidos políticos. Pero instrumentos para revertir esta situación, hoy que se habla tanto de revertir, pues se me ocurre que solo el Tribunal Constitucional y muy discutiblemente. Es decir, la Perdón, soberanía Joaquín, ayer popular. decía el fiscal Gordillo en una entrevista que le realizaron en un canal de televisión que quizás interviniendo la Sala Segunda del Supremo de oficio que podría evitarse el hecho de que el delito de sedición se eliminara. ¿Cómo lo ve usted? Yo estuve muy atento a la intervención del fiscal Gordillo, ¿no? Y sí, me parece un camino interesante, pero un camino por explorar. No está muy claro que lo pueda conseguir esa sala segunda del Tribunal Supremo, pero bueno, es un intento más que respetable, porque desde luego, desde cualquier punto de vista político, filosófico, sociológico, es una acción indeseada la que está llevando a cabo Sánchez, además de que quizá hay que fijarse que está llevando a cabo una derogación de un delito y una modificación de las penas de otros, pues realmente ad hominem, es decir, que van dirigidas a las penas que están cumpliendo o pueden cumplir determinadas personas. Y eso es verdaderamente intolerable y antijurídico, vaya. Carlos, de alguna manera, cuando se dice que en España se quiere equiparar el delito de sedición al resto de países de Europa, ahí hay dos planteamientos. Uno, que cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo juzgó a los sediciosos, o en este caso a los que intentaron un golpe de Estado y durante 38 segundos declararon la independencia de Cataluña, ahí no se equivocó en la sala a la hora de juzgar, equiparando la terminología al resto de Europa, o si no, de alguna manera se puede decir que hubo ahí un cierto error. Se lo pregunto sobre todo como abogado, porque es una de las excusas banales que utiliza el presidente del gobierno, que no es creíble, pero que ahí está, ¿no? Mm. Bueno, miren, bueno, buenas noches a todos. Miren, el tema de justificar. ¿Sí? ¿Carlos? ¿Carlos? Sí, ¿sí? ¿Me oye? Mm, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Sí, Sí, sí. Bueno, sí, sí, les sí. decía que el hecho de pretender justificar la eliminación del delito de sedición del Código Penal con el argumento baladí a nivel jurídico, desde luego no entendemos muchos juristas, entre los que yo me encuentro, que no tienen la justificación necesaria ni oportuna, que porque no está en el derecho comparado, es tanto como decir que como en cualquier país de nuestro entorno no esté tipificado un delito igual que el nuestro, pues no tenemos que tener ese delito. No, oiga, mire, es que es al revés, es al contrario. Primero, España es un país soberano. Dentro de su soberanía, no contraviniendo ninguna directiva europea, por supuesto, y hasta ahí podíamos llegar, puede y debe legislar a nivel jurídico, a nivel penal en este caso, cualquier tipo delictivo que sirva para mantener el orden y la estabilidad del país y de los ciudadanos. En otros países no es cierto que no exista un tipo delictivo como la sedición. Lo que ocurre es que existe con otros nombres, con otra tipología, incluso con otras penas. En algunos países de nuestro entorno, incluso con penas más elevadas. Lo que también ocurre es que en España existen unos grupos de personas que pretenden romper con la estabilidad y con la seguridad del Estado. Y esto hay que tener un reproche penal con unos tipos que, por supuesto, servirían como el tipo de la sedición o de la rebelión, que, como bien ha indicado el catedrático y el experto Ramón, el ex magistrado don Ramón, pues efectivamente el error quizá estuvo en separar estos tipos delictivos respecto al bien jurídico que se quería proteger,
pero así están las cuestiones. Lo que no vale, lo que no sirve o lo que es muy baladí es intentar justificar, eliminar un tipo delictivo porque en derecho comparado no exista exactamente ese tipo delictivo. Oiga, es que España es un país soberano. Está claro. Y ahora pues vamos a ir a la vertiente o a la lista del tema que es importante y que en Factores de Poder nuestros seguidores habrán leído en un artículo que publica en nuestra web. Me estoy refiriendo a Rafael Luna. Rafael, usted ha sido secretario general del Partido Popular de Cataluña, está muy imbricado en la vida política catalana, hasta el punto de que ahora está llevando a cabo su labor en la provincia de Tarragona. ¿Cómo se ve en Cataluña todo esto de que se vaya a quitar el delito de sedición, de que no se hayan arrepentido, de que volvamos otra vez a una situación parecida a 2017, pero que esta vez el Estado se pone de perfil y que no defiende de alguna manera ni la integridad territorial de España, ni el hecho de que los que en su día dijeron que lo volverían a repetir lo puedan intentar otra vez? Bueno, aquí yo la verdad es que agradezco muchísimo las exposiciones que se han hecho, he aprendido muchísimo, como no podía ser de otra manera en el tema jurídico, pero yo trataré de enmarcarlo en lo que es el aspecto político. A nadie nos extraña lo que está pasando en Cataluña. Hoy en Cataluña, por desgracia, las leyes se cambian en una serie de partidos políticos, en este caso muy concreto de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero veamos ya los pasos que el socialismo ha tenido en Cataluña. Ha conseguido ya lo que eran los indultos, que era una promesa que se había tenido incluso en la mesa de negociación entre el gobierno español y catalán, como si fueran dos cuestiones y dos gobiernos unilaterales, cada uno defendiendo patrias diferentes. Y ha pasado ahora el siguiente, la sedición. Con ello, ¿qué se gana? Pues se gana que el señor Junqueras está a un paso de poder encabezar las listas de las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. Solo le falta una cuestión. ¿Y en convivencia, Rafael? En ¿Qué se gana en convivencia. convivencia? Que es una de las excusas del gobierno. No. Esto es la otra parte que yo acabo esta y indico la otra. Y luego lo que era lo que le falta ya es el tema de la malversación de fondos. Con esto se ha ido cumpliendo a rajatabla todos los acuerdos que con Esquerra Republicana ha tenido el Partido Socialista sin ningún escrúpulo de ninguna clase. Es decir, en Cataluña el Partido Socialista ganó unas elecciones con mítines con la bandera española en el fondo, jurando y perjurando que nunca pactarían con separatistas, y hoy hemos visto que son la garantía. Hoy Esquerra Republicana no necesita a Junts per Catalunya de Puigdemont para nada, para poder gobernar, porque ahí los tiene. Por lo tanto, es la crónica de una muerte anunciada, y es decir, estamos hablando de personas que ni se han arrepentido de lo que han hecho, ni mucho menos han dicho que no lo volverán a hacer, o sea, en absoluto. ¿Qué ha cambiado en Cataluña? Yo me acuerdo que hace poco, en un programa de Josep Cunit, del que yo estaba de tertuliano, estuvimos con el expresidente del gobierno catalán, el que incendió, por decirlo, puso la mecha a todo lo que fue el 1 de octubre, me refiero a Artur Mas. La pregunta que se le hacía es si no reconocían que se habían equivocado, porque realmente esas sonrisas, la revolución de las sonrisas que víamos en Cataluña, en las calles, el millón de personas manifestándose, hoy ya no están. Hoy se han quedado con una cara completamente agria, con una cara de que les han engañado. No había ni un plan B, ni había absolutamente nada. Hoy en Cataluña, contestando a la pregunta de Carlos, ya no existe ese fervor independentista que existía. Ese 51% que ellos decían cuando ganaron las elecciones, que tampoco es verdad, porque hubo una gran abstención en esas elecciones. Esto va a continuar Rafael, adelante. si Sí. parece, vamos a parar aquí, vamos a continuar un poco desarrollando los temas. Yo plantearía sobre la mesa, y si les parece, vamos a hacerlo un poco a modo de tertulia, porque así iremos con más agilidad. Yo plantearía, por ejemplo,
¿Esto hasta qué punto nos puede cercenar el Estado de Derecho teniendo en cuenta que tuvimos una sonada y podemos volver a tener otra y el Estado de alguna forma quita los mecanismos para defenderse? Es que comente el asunto. O sea, la cuestión es, ¿qué podemos hacer? ¿La sociedad qué puede hacer? Porque la sociedad necesita respuestas y necesita ver qué se puede hacer. Un pacto entre los partidos constitucionalistas de cara a futuro para ¿Cuáles son los volver partidos? a incluir el delito de sedición. ¿Qué se puede hacer? O sea, o como decía el fiscal Gordillo, de alguna manera la intervención de oficio de la Sala Segunda, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que la única solución que tiene España es que se reaccione por parte de los ciudadanos españoles y voten a quien quieran, pero sobre la base de que sean partidos que estén dispuestos a no trocear España y a no consentir que sea un recuerdo de la historia dentro de unos años. Esa es la única fórmula. Y no estoy abogando por ningún partido porque yo no pertenezco a ninguno. Pero desde luego lo que no se puede es seguir votando a aquellos partidos que colaboran con los enemigos del país. Eso en todas partes. Y sobre todo esa ha sido la razón por la que no han querido ver las cosas como son. Sedición, tal como lo hicieron, es equivalente a traición. De alguna manera, por ejemplo, Joaquín, de alguna manera el hecho de que el gobierno pueda nombrar en breve dos representantes en el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez también daría lugar a una modificación del Tribunal Constitucional, y ahí ya se habla de los mentideros políticos de Madrid, de una determinada persona como posible presidente, y que además va presumiendo de que él va a ser el que arregle el tema de Cataluña. Esto es jugarnos al Estado de Derecho, Joaquín. El Estado de Derecho siempre está en los últimos tiempos muy machacado, pero jugarnos el Estado de Derecho no creo que nos lo juguemos porque es mucho más fuerte de las estas maniobras que se hacen por un lugar y por otro, ¿no? Yo sí quisiera poner un poco de énfasis en algo. Cuando el Partido Socialista o Pedro Sánchez, porque no sabemos muy bien quién es el autor de esta iniciativa, de esta proposición de ley orgánica, puesto que cuando se dice la portavoz del gobierno que con esto cumple el gobierno, pues no, el gobierno no, porque lo ha presentado el grupo parlamentario en connivencia o asociación con el otro grupo parlamentario de Unidas Podemos. Pero cuando ellos dicen, o dice Pedro Sánchez, que lo que se pretende es homologar el delito de sedición con el ordenamiento de otros países de nuestro entorno, dando a entender que estamos atrasados, que estamos acomplejados, se basan en algo que está muy antiguo, que la dictadura ya pasó, que la ausencia de democracia en España ya es historia. Y jurídicamente y en cuanto a nuestros textos legislativos estamos mucho más que al día. Y como ha dicho muy bien Carlos, nosotros no podemos hablar en francés ni en inglés. Nosotros tenemos que hacer las leyes en español de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestros vocabularios y con las formas de delito que conocemos. Sí, Carlos, no, Carlos, por añadir una cuñita al tema, vamos a ver, si el gobierno quita el delito de sedición, todo lo que pueda suceder en cuanto a aquel juicio, aquella sentencia que se emitió, está a punto de discutirse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mal va a quedar la justicia, mal va a quedar la judicatura y mal va a quedar también los abogados en cuanto a que si eliminamos el delito por lo que se les acusa a unos sediciosos y a los que han dado una sonada, ¿cómo queda España de cara a Europa y de cara a todo? pues bueno, la pregunta es muy oportuna porque a nivel interno ya hemos dicho, o yo al menos abogo porque se tenga lo que es la competencia de la acción, en este caso judicial, y que haya esa independencia de los jueces y magistrados en el respetable cargo de su oficio. Pero claro, si después por la puerta de atrás los políticos, en este caso el gobierno, pues hace, y ustedes lo han dicho, ha vestido un traje de forma muy personalizada para beneficiar
a los condenados por sedición, eso se llama derecho de autor, que está efectivamente prohibido, no está permitido en nuestra legislación ni en ningún estado. Carlos, que esto lo hablamos tú y yo cuando te convoqué para esta tertulia. Explica, por favor, qué es eso del derecho de autor a la hora de gobernar y Sí. por qué consideras que no es legal. Bueno, el derecho de autor es cuando se pretende legislar sobre un tipo delictivo como pueda ser este de la sedición, que se pretende eliminar, atendiendo a los intereses partidistas, particulares de un grupo de personas o de una persona. Y eso no está permitido. Cuando el legislador tiene que legislar, bien sea para crear nuevos tipos delictivos, en este caso en el ámbito penal, o bien para suprimir o modificar los que ya están, no tiene que pensar en ningún tipo de persona o en un grupo de personas. Tiene que legislar para el interés general de España y de los españoles. De lo contrario, se estaría vulnerando la igualdad ante la ley y se estaría haciendo por intereses políticos que no por oportunidad o conveniencia jurídica una legislación ad hoc, como aquí han dicho. Y esto no está permitido. Pero es que además, más allá de esto, como bien apunta usted, Eugenio, si de puertas adentro nos ponemos estas piedras y torpedeamos la independencia judicial, pues fuera de nuestras fronteras, en este caso entidades supranacionales como es la Unión Europea, Bruselas o el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, claro, si recurren a esas instancias y resulta que van con el recurso puesto, decir, señores, si aquí el delito de sedición no está, si la han eliminado, pues obviamente dirán, bueno, pues señores, es que ustedes, ¿qué están haciendo allí en España? Que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado con independencia y luego viene el político y cambia las normas de juego a mitad del partido. Esto es totalmente aberrante para un Estado de Derecho y para una independencia como la que debiera de darse en cuanto al judicial frente al legislativo y al ejecutivo. Esa es la crítica, sobre todo, que también hay que hacer. Rafael, por continuar un poco con lo que está pasando en Cataluña, el Tribunal Superior, perdón, el Tribunal Supremo ha dictaminado el pasado miércoles que se repita el juicio por desobediencia contra los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña. En base a estos datos que estamos hablando del delito de sedición y de otro tipo de cosas, ese juicio quedaría anulado completamente, ¿no? ¿no? Queda anulado y habrá un nuevo juicio y a lo que ellos han conllevado y han dicho es que los jueces que tomaron la decisión de la condena que tenían ya se habían implicado anteriormente diciendo de que no había las pruebas suficientes para poder hacerlo. Pero yo lo que quiero llegar dentro de este contexto jurídico que tenemos es que lo que tenemos que ver es quién está permitiendo esto. Lo que tenemos que ver quién está haciendo esto. Lo que tenemos que ver quién está. Y todo es por una cuestión puramente de poder. Es decir, yo para mantenerme en el poder tengo que dar lo que me están pidiendo para tenerlo. Y el que hoy tiene el poder en Cataluña está haciendo un poco lo que hacía Jordi Pujol en sus tiempos, país a cova, yo voy dando, pero vamos avanzando. Y vamos avanzando, y ojo lo que voy a decir ahora. No nos extraña a nadie. ¿Se está cumpliendo el Europa 2000? O sea, es decir, sí. todo aquello que en su día planificó Jordi Pujol para esa Correcto, posible independencia de Cataluña. Sí, porque había los que querían la vía rápida de llegar a la independencia y los que realmente cada día iban avanzando. Hoy, los que día a día la política de Jordi Pujol es la de Esquerra Republicana, solamente hay que verlo cada día como lo tenemos, y ver que Junts per Catalunya, lo que era la antigua Convergencia, están desbocados. O sea, quiero decir, un partido que tiene una ideología de centro-derecha se parecen más a la CUP o a un CDR que a otra cuestión. Pero no quiero anunciar una cosa. A nadie debe extrañar que si el camino que llevamos si no acaba pronto, el Partido Socialista será partidario que se haga un referéndum legal. Lo hará. Puede darse el caso de que a final de legislatura. Exacto. Y algunas personas, ¿qué dices? ¿Qué tal? Cuando hablamos de indultos,
Cuando hablamos de sedición, cuando hablamos de todo, son pasitos que se van dando y es el poder por el poder. Yo acabo, Eugenio, con un tema que tú decías. Decías, ¿y es capaz que haya un bloque constitucionalista en Cataluña? Claro, que es mayoritario, pero para eso se necesita el Partido Socialista. El Partido Socialista ahora va a tener muchos problemas. ¿Cómo puede explicar a Cornellá, a Hospitalet, a toda el área metropolitana de Barcelona, que fueron familias que un día vinieron a otro trozo de España, que es Aspecto Cataluña, importante para porque el ganarse la Partido vida? Socialista al inicio de la democracia se hacía ver como el representante de aquellos emigrantes que habían acudido a otros puntos de España y en Cataluña como para proteger su españolidad y el hecho de sus raíces, ¿no? Sí, sí. Tenemos a Pero, Rafael, Corbacho, como andamos un poco sí, sí. ajustaditos de tiempo, sí quisiera lanzar sobre la mesa y el que quiera que conteste y yo lo lanzaría a modo de tertulia. ¿Qué les parece eso que nos ha comentado Carlos Lacazzi sobre el gobierno de autor? ¿Qué opinión les Derecho. merece El y derecho de autor, hasta sí. qué punto eso se está produciendo? Porque no solo en el caso de la sedición, pero por ejemplo en el tema del sí, de sí es sí, también pueden ir por ahí ciertos aspectos. A ver, ¿quién quiere intervenir? El sí es Ahora. ingeniería sociológica y el derecho de autor es buscando proteger o cumplir o atender a unos reos determinados. Sí, Ramón, por ejemplo. Vamos a ver, es que precisamente lo que se está haciendo es la antítesis de lo que debe ser la norma jurídica. La norma jurídica tiene que tener fundamentalmente una proyección doble, por una parte, a la generalidad de los ciudadanos y al bien común. Cuando la norma jurídica que se crea va dirigida a proteger los derechos o intereses de un grupo pequeño, en este caso se cuentan con los dedos de la mano y un poco más, las personas favorecidas por la ley que se está fraguando o que se ha fraguado ya en las Cortes Generales, se han roto todos los esquemas, porque en lugar de ser en beneficio general, es en beneficio particular de las personas favorecidas por la ley y porque entonces el interés general desaparece para aparecer en primer plano un interés político, además en este caso tan concreto, que ni siquiera puede considerarse que sea de grupo, será al final, pero en este momento el interés es de unas personas concretas. No se puede hacer una cosa más disparatada y más contraria a lo que es la esencia de la promoción de la norma jurídica, en este caso la democrática, por los órganos que están encargados de la elaboración de esas normas jurídicas. Esto es lo más triste del asunto y es de tal envergadura que compromete la presencia del Estado de Derecho en todos los regímenes y además nos sitúa ante Europa en una situación de cierto ridículo, como se ha puesto de manifiesto antes, y que espero que sepamos defender desde otro punto de vista, como son afortunadamente la sala segunda del Tribunal ¿Se Supremo. nos podría equiparar a Hungría? Vamos a ver, yo creo que el problema de España en este momento no es, es más el de Polonia que el de Hungría. Es decir, ha llegado a hacerse una legislación dirigida a los intereses del partido gobernante. En Polonia, por lo menos, han tenido la elegancia de hacerlo de una manera, podemos decir, que no es tan evidente. Pero, por ejemplo, la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial solo por el Parlamento lo llevamos haciendo en España desde el año 85 y, sin embargo, eso que ha hecho ahora Polonia le ha costado un disgusto monumental porque le han formado un expediente y ha tenido que dar marcha atrás en los nombramientos, mejor dicho, en los desnombramientos del Tribunal Supremo de Justicia de Varsovia. Sí, Carlos, además, de sí, alguna manera, por añadir también una sí. cosita, de alguna manera que sería espantoso que eliminado el delito de sedición y teniendo en cuenta la resolución que pueda tomar el o sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resulta que las multas dictadas en la sentencia se tuvieran que devolver a esas personas que han hecho daño al Estado de Derecho y que han usado dinero del Estado, o sea, dinero del Estado, porque la Generalitat es Estado, para poder llevar a cabo todo ese desmán, ¿no? Bueno, Estoy hablando concretamente de la sí, malversación de ya, fondos. ya.
No, mira, aquí con la malversación se cierra el círculo de lo que es el cinismo, vamos a decir, que ha utilizado el gobierno, que está utilizando para dar pábulo al final a los que le están presionando, que son los separatistas, con el chantaje de, bueno, pues pactar los presupuestos, que esto nada tiene que ver con la justicia. Y digo que se cierra el círculo, Eugenio, porque fíjese que podría llegar a tener un pase y discutir, aunque yo como jurista no lo veo, el tema de la sedición, de eliminarlo por un delito, de, bueno, pues ya hemos dicho, desórdenes agravados, no lo veo, pero podría llegar a entenderse en un debate jurídico, pero hete aquí que no conformes con ello, como lo que persiguen es que estos sediciosos puedan volver a las instituciones y que la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público que tenían ya en condena firme, ratificada por el Tribunal Supremo de 15 años, pues se suavizara. Como no podían hacerlo solo con el delito, suprimiendo el delito de sedición, hete aquí que se tienen que meter con suavizar las penas del de malversación o quizá eliminarlo, porque entonces sí que les permitiría suavizar también las penas accesorias que fueron condenados de la inhabilitación. Por tanto, está muy claro el objetivo a perseguir y el objetivo que están persiguiendo desde el gobierno, que no es otro que el interés partidista y para su propio beneficio, que es mantenerse en el poder. Esto para un jurista, y aquí estamos pues unos cuantos, somos mayoría hoy, somos tres, Joaquín, don Ramón y el que les habla, es una aberración porque la justicia nada tiene que ver con intereses o nada debiera de tener que ver con intereses partidistas o partidarios. Y esto es la mayor crítica que yo hago de este asunto. Rafael, Sí, verse una próxima campaña electoral de las elecciones catalanas con los que hicieron el golpe de Estado, hicieron sufrir de alguna manera al constitucionalismo catalán, no por el hecho de ser constitucionalismo catalán, porque sino por el hecho de que se salía de la legalidad establecida en el Estado español, ¿qué puede suponer? no, pero no solamente al constitucionalismo. El montón de catalanes que estamos sufriendo día a día toda esta situación. Que realmente no se esté cumpliendo un 25% del castellano en las escuelas y que el padre que denuncie eso se vea en una situación que es deplorable, que el bullying vaya dirigido a los hijos de estos padres. Es que hay que venir en Cataluña o vivir en Cataluña para ver la situación que día a día se está haciendo. Yo coincido mucho con la exposición que ha hecho Joaquín. Pero es que continuará, porque si pueden cambiar el indulto por amnistía, pues será por amnistía y sedición y Ese lo es que el tenga. camino que quieren llevar a No, la no, amnistía, pero ¿no? es que no descubrimos nada. Cuando ellos se reúnen, los dos gobiernos montan una agenda. Y la agenda es sedición, indultos, el tema, todo, ¿para qué? Y ustedes verán, como las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, el candidato a la presidencia por Esquerra Republicana será el señor Junqueras, Oriol Junqueras. que es lo que se está haciendo, porque al fin de cuentas Aragonés, que yo lo conozco bastante bien, porque coincidimos mucho tiempo en el Parlamento, es una persona que espera que su amo esté libre de todas cargas para poder llevar el liderazgo y llevarlo hacia adelante. Pero claro, en Cataluña la situación ya no es el bloque constitucionalista, es lo que tenemos que sufrir, y no por hacerme víctima, por el simple hecho de sentirnos honrados de ser catalanes, orgullosos de ser catalanes, pero también de ser españoles. Y en Cataluña hemos llegado a la situación de que ya no existe el anti. Para ser un catalán tienes que ser un anti-español y para ser un español tienes que ser un anticatalán. Y eso es lo que define hoy la convivencia en Cataluña. Rafael, ¿qué me va a contar a mí que soy vasco y No, no, que ya he lo vivido estaba una situación pensando, parecida con el lo hecho estaba pensando. agravante de que además nos mataban, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, yo plantearía, por ejemplo, Ramón, en el tema de la malversación de fondos, han vuelto a decir una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado martes de que
ellos están, o sea, ellos van a ir a convocar otro referéndum, con lo cual quiere decir que van a volver, van a seguir haciendo malversación de fondos, van, o sea, ya no tienen el parapeto del delito de sedición como castigo por llevar a cabo eso. ¿Qué se puede hacer? Yo es que no veo que ahora se pueda hacer nada que no sea tratar de, primero, hacer conciencia. Es decir, yo creo que todavía los españoles en general, el español de a pie que está angustiado por la situación económica y por las dificultades energéticas, no ha tomado conciencia de que aunque eso sea y lo es muy importante y a veces vital, es mucho más importante porque es para siempre lo que puede pasar en Cataluña y en el conjunto de España. O sea que primero hay que hacer conciencia. Y después, si se consigue convencer a un número suficiente de personas, de ciudadanos, de que lo que están jugando es la propia continuidad del país en que viven, porque si España llegara a dividirse en trozos, dejaría de ser España. Una vez que se haga esa conciencia, hay que hacer la labor política de crear una gran coalición con los partidos dispuestos a hacer eso y que sean suficientemente generosos para que cualquier interés personal o de grupo ceda ante una situación que puede ser el ser o no ser del futuro del país. Joaquín, de alguna manera el hecho de que ellos hayan anunciado de que van a llegar hasta el referéndum es un anuncio importante, pero hay una cosa clara. Todo esto se ha demostrado que es por el tema de los presupuestos, porque ellos dicen se tiene que aprobar el delito de la eliminación del delito de sedición antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para que nosotros apoyemos los presupuestos generales de Sánchez. Y ante esto, por ejemplo, la alternativa de gobierno, vamos a decir, que está en las antípodas de Sánchez es el Partido Popular. Muchos dicen hay que hacer una moción de censura, hay que sacar a la gente a la calle, pero ¿qué puede hacer el Partido Popular como primer partido de la oposición y el primer partido de España en número de militantes para poner todos los obstáculos posibles a la ruptura de España? En este caso de que se vuelva a hacer otro referéndum, de que otra vez en diciembre, si el Mundial no nos quita la atención a todo esto, en diciembre nos veamos en el hecho de que se elimina la sedición para aprobar los presupuestos. Yo creo que la línea que ha dicho don Ramón, hacer conciencia. No, no hay otros instrumentos. Están los tribunales a los que se puede acudir, está el Tribunal Constitucional, a que también se pueda acudir si se entiende que hay caso y hay materia, y hacer conciencia. Y respecto a lo que el Partido Socialista ha anunciado, o ha anunciado Esquerra Republicana de Cataluña a través de la Generalitat Catalana, que es el futuro previsible, yo hago una llamada de atención para el futuro imprevisible. Es decir, sabemos lo que se ha anunciado, pero no lo que no se ha anunciado. Y Sánchez va como loco. Y no sabemos de aquí a diciembre, que es la fecha, el 10 de diciembre, la fecha que un letrado de las Cortes con cierta autoridad pues ha situado como fecha límite para celebrar las elecciones generales. No sabemos qué puede pasar, qué se puede aprobar o qué puede cambiar. Yo llamo la atención también sobre la escena de esa especie de revista que pasa Sánchez con su mujer a una presunta guardia indonesia, vestidos de colores impresionantes y con una camisa, creo que se llama una camisa batik, parecían los reyes. Eso es el artículo Sí, pero, que ha escrito, Ni el presidente de la Joaquín República Ramírez en tampoco. Factores de Poder esta semana, sí, que se podrá pero leer en la web. Joaquín, Sí. es que lo que sucede en Cataluña es que ya no se cree en la justicia. Es decir, cuando todos los partidos políticos estamos constitucionalistas llevando al Tribunal Supremo, llevando pom, y vemos cómo todo eso va cayendo, vemos una prueba, el 25% de enseñanza en castellano, se lleva a los tribunales, automáticamente el Parlamento de Cataluña, conjuntamente con el Partido Socialista, cambian una ley que luego eso que se ha llevado ya no sirve para nada porque hay otra norma del Parlamento de Cataluña que la está tapando. Entonces llega un momento que ya es cansino el tema, que dices, bueno, ¿de qué manera ya de una vez para todas nos sirve de algo? Y hay una desesperación.
Y yo vuelvo a insistir que no nos tenemos que olvidar que podamos tener una independencia, un referéndum que pida el Partido Socialista legal, aludiendo a lo siguiente, que ya lo ha hecho. Escocia lo han hecho, no ha ido bien, tal, el 51% no existe, lo hagamos, pero es que el momento que lo estamos haciendo, aunque Escocia, Quebec y realmente... el Sun Corda, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ellos lo ponen como ejemplo, o el Quebec o tal, que son sus ojos de mira al exterior. Pero es que ir a un referéndum, aunque realmente no lo ganen, es ya poner en duda la unidad de España. Es ponerla en duda. Y Carlos, a este respecto que nos habla Rafael, está la Comisión de Venecia, está el Comisario de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo nos pueden proteger? Porque siempre hemos mirado con ilusión a Europa como que nosotros somos parte de ella, integrados ya con un país democrático. ¿Cómo nos pueden proteger de estas barrabasadas? Claro, bueno, yo aquí, Eugenio, estoy más en la línea de que han apuntado también Ramón y Joaquín, propio Rafael también ahora en otro argumento, pero tenemos que defendernos y tenemos que saber defendernos de puertas adentro, sin esperar tampoco que ningún organismo supranacional venga a auxiliarnos, porque el hecho de que la Unión Europea, de la que somos parte y formamos parte de un club de países soberanos, todos ellos, pero que efectivamente deben de defender a cualquier Estado soberano que ponga en riesgo una parte de su territorio o de cualquier otra potencia o cualquier otro Estado de fuera de su circunscripción, le pueda poner en riesgo. Eso es evidente. Y ahí la Unión Europea pues tendría lógicamente los mecanismos pues para también sacar las defensas jurídicas y de otro tipo que pudiéramos tener. Pero es que yo creo que antes de llegar a ese punto, Eugenio, tenemos mecanismos suficientes en la Constitución española y ya lo vimos en el 1 de octubre. Lo que pasa es que quizás se articuló un poco Solo por tarde añadir una cosa, porque la y un gente poco a apela a destiempo. eso y yo digo de que esa persona reina pero no gobierna. Me estoy refiriendo al rey de España. El rey de España en esto no puede decir ni mu, ¿verdad? No, la verdad es que el rey de España no tiene un poder, digamos, tiene que mantenerse neutral y sobre todo es que no le confiere esa capacidad, digamos, bueno, de acción, porque para eso precisamente están los mecanismos que iba a indicar. Es decir, si se celebra un referéndum, de nuevo, ese referéndum es ilegal porque no se recoge en la Constitución un referéndum para una parte de España de separarse por la fuerza, por la violencia o Debería de ser aprobado directamente sin los por el mecanismos. Congreso un referéndum, ¿no? Claro, sin Aunque los no, mecanismos que perdona, tiene, porque si quieren utilizar, perdón, los mecanismos para plantear ese referéndum, también están establecidos con las mayorías cualificadas en la Constitución. y si no Una es reforma vinculante, total. y si no es ¿Perdón? vinculante, y Claro. si ese referéndum no es vinculante, Pues es que en principio, aunque no fuera vinculante, un referéndum que se haga público, que se haga con fondos públicos, malversando fondos de todos los españoles, no tiene cabida en la Constitución. Claro, El claro. referéndum para cuestiones que sí, sean sí, constitucionales, pero sí, lo pero esta veremos, no lo es. lo veremos. Claro, Para Yo, cuestiones claro, locales están previstos esos sí, referéndums. sí, claro. pero todo esto que estamos hablando, como el tema de Claro. selección de indulto, de todo esto, que no pasaría, pasado. Y yo, en la agenda que hoy tienen, es la agenda de hacer un referéndum no vinculante, que es un pasito más, Claro. como dicen ellos, a la independencia. No Montado puede ser, está y el claro, resultado, ¿quién discute luego ese resultado si se ha hecho de las exactamente. maneras legales Y todo y lo bien mismo, es como se fiscalizado? dice, yo conozco un vecino mío que votó 5 veces Eso. al referéndum. Como estamos ya casi fuera de tiempo, yo pediría a todos un poquito de brevedad, pero empezaría por Ramón para decirle, detrás nuestro Bendecidos, tenemos televidentes en España, fuera de ¿no? España, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, pero sobre todo tenemos a Juan Español. Madre. ¿Qué le podemos decir a Juan Español de cara a futuro con respecto a este tema, a Ramón? Juan Español, No.
con poca formación política, con menos formación jurídica todavía, y que en el fondo, lo que sí se puede calificar aquí, son ingenuas y son buena gente. Y eso es un caldo de cultivo para que el logrero político les engañe, les confunda y les lleve, como se dice vulgarmente, al huerto. Pero creo que están ya cosas tan evidentes de arbitrariedades desde el poder que es el momento de eso que yo decía antes, y creo que ha sido una cosa que ha aprendido a hacer conciencia. Es decir, hay que llevar al espíritu del Juan español, del hombre de la calle, del que vemos pasar tranquilamente por nuestra puerta, de que lo que estamos hablando no son cosas que afecten a grupos de presión, a los ricos, esas cosas con las que tratan de desnaturalizar las cosas. No, son cosas que afectan a todos en general y sobre todo por una razón. Cuando se habla de intereses económicos, de la economía, de los garbanzos que decía Fraga, bueno, pero vamos a ver, eso tiene que estar en un contexto concretamente francés, alemán, polaco, español. Si nos quitan la parte español, entonces todo eso se ha quedado en nada. Es decir, no podemos aceptar que alguien diga que todo va a funcionar igual si España, repito, es un recuerdo en la historia. No podemos hacer eso, porque realmente España esencialmente es una emoción permanente de convivencia. Cuando hablan ahora de que Que nos sentimos orgullosos, Ramón, porque andamos muy mal de tiempo. Joaquín, ¿qué les podemos decir a Juan Español? A Juan Español, y me parece que Ramón le ha dado ya el mensaje muy completo, con lo cual poco se puede aportar. Pero yo sí me pararía en decir que España es un país muy antiguo, muy longevo, que hasta aquí ha podido con todo y que es una empresa que merece la pena. Yo me referiría a aquel bellísimo artículo 1 de la Constitución de 1812 que dice: España es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y aunque ya no sean españoles los del otro hemisferio, me parece que la belleza de ese artículo ya dice mucho de nuestro espíritu y de que merecemos la pena como país. Y Carlos, ¿qué Juan, dirías a Juan Español? le diría Especialmente a las que generaciones jóvenes que no entienden todo este batiburrillo y les han contado ya, cosas y andan un poco ya. despistados. Pues le diría dos cosas. Una, que la fuerza del Estado de Derecho es lo suficientemente fuerte e importante para habernos llevado a este tránsito de más de 40 años en paz y en una democracia asentada en España. Y dos, le diría que todo con la ley, pero nadie por encima de la ley. Con esto yo creo que podremos tener fuerza y mecanismos suficientes para seguir construyendo un futuro. Y un español catalán español como Rafael Luna, que se ha batido el cobre desde hace muchísimos años, que las ha pasado canutas, que ha trabajado como un bestia por defender sus ideas de España y también de Cataluña. ¿Qué le diría en este caso a Juan Español y, y al Joan Catalán? Al Joan español y al Joan catalán yo les diría que tenemos la mejor arma para cambiar esto, que es la democracia. Y que el problema que tenemos se puede paliar cambiando el gobierno. Y yo la única esperanza que tengo es que las próximas elecciones generales gobierne en España un partido con sentimiento plural en cuanto a diferentes culturas que tiene España, que es un orgullo para España, pero sobre todo por la unidad de España. Y yo tengo esa plena confianza y para eso son muchos los Joans catalanes y españoles que tienen que ver la realidad que estamos viviendo. Pues Rafael, si le parece, como ya estamos fuera de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Ramón Rodríguez Arribas es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Está usted fabuloso, fenomenal. Sabe que esta es su casa y que le queremos mucho. Y pronto le volveremos a llamar porque de este tema habrá mucho que decir. Joaquín, gracias Gracias. por su Un presencia. honor estar aquí. Gracias por En estos ilustrarnos ilustres con esas contertulios. palabras tan bonitas
de la Constitución de 1812. Y hasta una próxima ocasión, aunque le veremos pronto, porque Joaquín es una persona que a factores de poder y concretamente a Diálogos en Libertad nos quiere mucho y viene siempre que puede y le llamamos. Carlos, gracias por tu presencia, gracias por esa sabiduría jurídica y política que tienes Gracias. y hasta siempre. Y Rafa, Cataluña saldrá de este escollo, igual que saldrá de este escollo España. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, gracias por su atención y hasta el sábado que viene. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.